Ya está Gregorio Cervantes con nosotros, autor de Geografía Imaginaria. Goyo, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Ricardo. Me da mucho gusto estar aquí, Que estés platicando aquí, no. contigo. Y Sí, sí, además, sí. después de una pausa considerable en tu escritura, bueno, más bien en las publicaciones, ¿no? Porque Sí. se suele pasar eso, ¿no? Dejas de publicar y la gente piensa que ya dejaste la escritura, no, se deja de publicar, pero de escribir casi nunca, ¿no? A menos que haya anuncio oficial, como hizo Philip Roth. Sí. Yo recuerdo en alguna plática, ¿no? Lo comentábamos, la preparación de algún libro de cuentos. No sé si te refieras a pero bueno, pues ya tenemos en las manos a Geografía Imaginaria de Gregorio Cervantes, que bueno, pues se presentó en la Feria Nacional del Libro. Así es. Y pues para platicar un poco, en primera instancia el título, esta geografía que tú propones, esta geografía imaginaria, podríamos decir, y que además tiene ahí pequeños, podríamos decir, segmentos temáticos como son las placas tectónicas, los tiempos lejanos, 4 versiones del fin del mundo, genealogía del fuego, son como se van agrupando estos textos. Lo que quisiera preguntarte en un inicio es cómo fueron creciendo estos textos, ¿no? Es decir, cómo se fueron gestando, si se fueron gestando bajo algún proyecto o si se fueron gestando al paso del tiempo, que también puede ser, ¿no? Mira, en realidad fueron varios proyectos, ¿no? Ok. Bueno, tú mencionaste hace un momento la gran pausa. Uh-huh. Creo que después de la primera publicación, ¿no? Bueno, fue casi olvidada, afortunadamente, porque eso permite refrescar muchas cosas. Sí. Te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. Ayuda mucho como que a aclarar el propio trabajo. Pues empecé a armar diferentes proyectos, ¿no? Y yo sentía que ninguno cuajaba. Entonces sí te fuiste por la ruta del proyecto, ¿no? Sí. Porque, conceptualizar el libro de cuentos, ¿no? Sí, porque yo prefiero trabajar así, porque mi cabeza es medio dispersa. Sí, claro. Si no le pongo una línea, una estructura, pues dispara para cualquier lado. Sí. ¿No? Bueno, mientras iba probando estos proyectos, la mayoría de estos cuentos aparecieron publicados en revistas, en antologías, en suplementos, hasta que finalmente dije, bueno, no cuaja ninguno. Ninguna de estas 4 líneas está cuajando por sí sola, pero a lo mejor en conjunto pueden funcionar. Claro. Entonces, bueno, ahí fui probando combinaciones, diferentes órdenes, Claro. hasta que, pues poco a poco fueron tomando forma estos bloques que tú acabas de enumerar. Sí. Y pues yo lo primero que dije, bueno, ¿cuál sería la idea para darle sentido a estos bloques? Porque solo arrojar el montoncito de cuentos para mí no tenía… Claro, no tenía sentido, ¿no? Claro, no tenía sentido. Dije, yo necesito una idea que los estructure. Y pensé en esta cuestión de los mapas, ¿no? Porque claro. Además yo desde chavito pues fui muy aficionado a la geografía. Así es. A esta onda de aprenderme las capitales, de revisar recorridos, rutas, zonas, etcétera. Entonces, pues regresó mi afición por los mapas y dije, pues ahí está. Claro. O sea, tengo que pensar esto como un mapa, como un conjunto de territorios, y me va a ser mucho más fácil a mí organizarlos de esa manera, ¿no? Entonces fue ese un poco el proceso, ¿no? Oye, y recurres, porque la impresión que me queda es que es un libro de cuentos que puede dialogar precisamente con la propia literatura, ¿no? O con la ficción, ¿no? Es decir, los referentes son librescos, los referentes son mitológicos, la mayoría de los referentes, y eso nos habla de digamos, de un paralelismo borgiano, ¿no? Podríamos decirlo, no sé qué opines. Sí, hay esa intención, ¿no? Claro. En la mayoría de los cuentos sí hay esa intención de dialogar, de reconstruir historias con las que uno tiene pues, cierto cariño, ¿no? Porque en realidad sí hay
sí hay esa relación afectiva Sí. con ciertos libros, con ciertas historias. Digo, realmente no había caído en la cuenta de la fecha Ajá. hasta hace un momento que la mencionaste. Digo, y me pareció muy afortunado, digo, y eso te lo tengo que agradecer, pues que me hayas invitado justo hoy, que es el Día Mundial del Libro, A ver, ya ves, ya ves. porque efectivamente hay, Una coincidencia hay una borgiana. coincidencia borgiana y hay también, pequeños homenajes Claro. y agradecimientos a lecturas y autores Sí, se que ve. para mí son importantes. Sí, y bueno, creo que es un libro que también se puede leer o puedes entender las claves si tienes ciertas lecturas, ¿no? O si tienes ciertas referencias claras. Digo, puedes tener las dos lecturas, pero bueno, los guiños son muy claros. A mí me gustaría leer un fragmento, Goyo, de uno de los cuentos que más me gustaron. Órale, sí, ¿no? sí, sí. Y es La mirada del Dios. Ese texto me gustó mucho. Corren malos tiempos para los hombres libres. Además del dispendio que hace el César del erario público y sus frecuentes escándalos sociales, tenemos que compartir espacio y cargos con libertos, con gente que poco tiempo atrás eran menos valiosos que un caldero finamente trabajado o un buen caballo. Según las últimas noticias, uno de estos personajes se ha convertido en consejero personal del emperador. Lejos están ya los tiempos virtuosos de la República, con mayúscula, cuando solo los mejores hombres de Roma eran asignados a las funciones importantes. Lo peor es que hemos sido condenados al silencio y al servilismo. Somos cada día menos dueños de nuestras ideas, de nuestras palabras y de nuestros bienes, los cuales podemos perder por un capricho imperial, ¿no? Y bueno, esto me lleva a una reflexión que, bueno, sí es tiene una tendencia el libro hacia la literatura fantástica, hacia estos guiños de Borges, pero también noto una fuerza, una pulsión política, ¿no? En la creación de tus metáforas de estas figuras, de estos cuentos, Goyo. ¿Lo ves así? Sí, o sea, sí. A ver, no está ausente, creo que justo, por ejemplo, ese cuento en particular, La mirada del Dios, sí es resultado de bastantes preocupaciones políticas. Claro. Bueno, tiene algún tiempo que surgió el cuento, Sí. ¿no? A partir de ciertos personajes de nuestra vida política que fueron emergiendo. Claro. Y yo siempre decía, ¿será que ya tocamos fondo o es posible que todavía haya? Entonces sí, en este y en otros cuentos, Claro. sí hay ciertas preocupaciones políticas. Digo, personalmente siempre he simpatizado un poco con los anarquistas. Claro. ¿No? Esta cuestión, bueno, pues el Estado es un mal necesario, Claro. pero viviríamos mejor sin el Estado. Muy bien, muy bien. Creo que sí, es inevitable Claro. que las preocupaciones políticas se cuelen, ¿no? Pero también, digo, de manera personal, no me gusta subordinar la narrativa a las inquietudes políticas del autor, ¿no? Porque entonces… No, bueno, no, pero a ver, no podemos decir que sea un tema propagandístico. Exacto, ¿no? O como se le llamaba antes, ¿no? La literatura comprometida. No. Por eso me referí a esas metáforas, Claro. ¿no? Que por eso recurres a la mitología, a la creación de ciertos elementos literarios que se van hacia lo político, ¿no? Y creo que eso es algo importante, porque, bueno, finalmente lo lees en el 2024 y lo lees en 1990 y lo lees en el siglo XIX y te está diciendo cosas sobre lo político y eso es algo importante, Sí, ¿no? esa es la intención, ¿no? Porque creo que justamente, y era algo que uno ve en diferentes autores, Claro. Recurrir a la metáfora, recurrir a ciertos elementos míticos, alegóricos, simbólicos, te permite hacer una lectura más allá de las circunstancias. Así No es. te quedas encadenado a Sí.
a la Y circunstancia. eso es lo que tiene tu libro, Y, ¿no? sí, esa es la pretensión, ¿no? Claro. Oye, pues me quedé con ganas de leer otro fragmento de algunos textos, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, pues aquí está Geografía Imaginaria de Gregorio Cervantes, el libro editado por nuestra universidad en la Dirección General de Publicaciones y que bueno, pues se presentó en la FENALI. ¿Vas a presentarlo próximamente en otro lado? ¿Tienes planes, Goyo? Pues Se está gestando. se está gestando. Creo que conforme vayan surgiendo los planes, pues los iremos anunciando. Órale. Pero bueno, pues aquí es tu casa. Gracias por venir esta mañana, Goyo, y felicidades por el libro. Y buen reinicio de carrera literaria. Porque ya Gracias. tenías una pausa considerable. ¿Cuántos años sin publicar, Goyo? Ay, oye, pues yo creo que una veintena, porque Por lo menos, por ¿no? lo menos. Mira, todavía Sí. me acuerdo. Pues muchas gracias, Goyo, Ricardo. muchísimas gracias por venir esta mañana Gracias y a felicidades ti. por el libro.